Hola, hola. Arrancamos con una nueva unidad del bloque de estadística y probabilidad. Inferencia estadística. En esta unidad vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a ver una introducción, el concepto de estadística, distribución de probabilidad de la suma, distribución de la probabilidad media, teorema central del límite, parámetros estadísticos, las diferencias, distribución de la media muestral, ejemplos y inferencia estadística. Introducción. Llamamos población al conjunto de elementos que tienen o cumplen una determinada característica. Por ejemplo, los habitantes de una ciudad, provincia, comunidad autónoma o país, los coches que se producen en una fábrica o las puntuaciones de los alumnos de un instituto de educación secundaria en un test. Llamamos muestra a cualquier subconjunto de la población y llamamos muestreo al proceso por el cual obtenemos una muestra de la población. El objetivo de obtener una muestra de las poblaciones es inferir, es decir, extraer características de la población a partir de la muestra. Para que la muestra sea representativa, debe cumplir que tenga un tamaño adecuado y que los elementos hayan sido seleccionados de forma totalmente aleatoria. En caso contrario, la muestra sería sesgada. El concepto de estadístico. Sean x sub 1 hasta x sub n variables aleatorias idénticamente distribuidas. El concepto de variable aleatoria lo tenéis en los vídeos sobre probabilidad. Y con esto llamamos estadístico a cualquier operación que hagamos con las n variables. Los estadísticos son en sí mismos variables aleatorias. Por ejemplo, la suma de todas las variables aleatorias, el cálculo de la media, la proporción, número de éxitos entre el tamaño de la muestra y la varianza. Vamos a ver la distribución de probabilidad de la suma. Sean x sub 1, x sub 2 y x sub n variables aleatorias idénticamente distribuidas con x sub i aproximada a una distribución normal de mu y omega de la media y la varianza, la desviación típica, para i de 1 a n, entonces tenemos esto. El sumatorio de 1 a n de x sub i es igual a esta distribución. Ejemplo. Las notas de EBAU de los estudiantes de una localidad tienen una media mu igual a 5,535 y desviación típica 1,26. Se toma al azar una muestra de 100 estudiantes. ¿Cuál es la distribución que sigue la suma de las notas? Como veis, nos dan la media y la desviación típica. Luego seguirá una distribución normal que, si os fijáis, iremos de 1 a 100, puesto que son 100 estudiantes, y podremos aproximarlo a esta, el número de estudiantes por la media y la desviación típica por la raíz cuadrada del tamaño muestral. Vamos con otro ejemplo. Se sabe que el peso medio de los pasajeros de un avión es de 74 kilos, con una desviación típica de 6 kilos. Por las normativas de seguridad, la suma de los pasajeros no puede superar las 3 toneladas. Si la compañía aérea ha vendido 40 pasajes, ¿cuál es la probabilidad de que cumpla con esa normativa? Como son 40 pasajeros, esto tendrá que asemejarse a la distribución de probabilidad de la suma. Es decir, 40 por 40, que es el tamaño muestral, por 74, que es la media, la desviación típica por la raíz cuadrada del tamaño muestral. Luego nos queda esta distribución de probabilidad de la suma. La probabilidad de que esta suma sea menor que 3.000, es decir, 3 toneladas, es igual a... Y tenemos que tipificar. Si recordáis, tenemos que tipificar esta media menos, se hacía menos la media entre la desviación típica, debe ser menor, la desviación típica por el tamaño muestral, por supuesto, debe ser menor que 3.000, que es lo que me están pidiendo, menos 2.960, ya que estamos tipificando, entre 37,95. Esta es la manera en la que
tipificamos tal y como hacíamos en la unidad de probabilidad. De esta manera, este número nos queda menor que 1,054. Luego, el resultado es 0,8531. Por lo tanto, existe un 85,31% de posibilidades de que se cumpla la normativa de seguridad. Vamos ahora con el teorema central del límite. Sean n variables aleatorias idénticamente distribuidas con esta distribución, para i de 1 a n, entonces podemos aproximar la media muestral a esta distribución, mu, desviación típica, entre el tamaño muestral, entre la raíz cuadrada del tamaño muestral. Estadísticos y parámetros. Vamos a ver cuáles son sus diferencias. Los parámetros son características de la población que se mantienen fijos y se representan por letras griegas, por ejemplo, mu, omega, media, desviación típica. Los estadísticos, sin embargo, son características de la muestra. Los estadísticos son variables aleatorias. Por ejemplo, la media de la muestra, la desviación típica, la proporción. Vamos con algunos ejemplos de distribución de la media muestral. El peso de las vacas de una determinada ganadería se distribuye como una variable aleatoria normal de media 495 kilos y desviación típica 44 kilos. Se toma una muestra de 35 vacas. Nos piden calcular la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 500. Vamos a ir con el primer apartado. Llamamos x al peso de las vacas y el peso de las vacas se aproxima con media muestral 495 y desviación típica 44. El tamaño muestral es 35. El peso medio de las vacas nos lo dará la distribución, la aproximación a la distribución que vimos anteriormente. Media muestral y desviación típica entre la raíz cuadrada del tamaño muestral. Luego será esta aproximación. La probabilidad de que la media muestral sea mayor que 500, tal y como nos piden, será igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 500. Luego tenemos que tipificar, tal y como ya sabemos hacer y ya venimos haciendo en varias ocasiones. 500 menos la media muestral entre el segundo parámetro de nuestra distribución. Y esto es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,67. Buscamos en la tabla el 0,67 y nos queda que es 0,2514, es decir, 25,14%. Vamos a ver menor que 480. Vamos a realizar exactamente los mismos pasos. Tipificamos y en esta ocasión, como nos pide que sea menor que 480, aquí no tenemos que calcular 1 menos, porque menor que 480 sí que lo podemos hacer en nuestra búsqueda en las tablas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor que la tipificación será menor que menos 2,02 y esto nos da 0,0217. Y este número de aquí ya sabéis que sale de que tenemos que darle la vuelta a esta desigualdad y calcular 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2,02. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el caso en el que nos piden que el peso de las vacas se encuentre entre 490 y 500 kilos. Pues en este caso, bueno, aproximamos a esta distribución, igual que hemos hecho hasta ahora, con la media a esta distribución, con estos parámetros, y ahora queremos que x esté entre 490 y 500. Bueno, pues esto sabemos igual, como siempre, tipificamos. Tipificamos y será la probabilidad de z menor que 0,67 menos la probabilidad de z menor que menos 0,67. Y ya sabéis que probabilidad de z menor que menos 0,67 hay que cambiarlo por 1 menos la probabilidad de z menor que 0,67. Lo buscáis, hacéis la resta, os dará este numerito y ya se lo restáis a 0,67. Y nos da esta probabilidad, que es 49,72%. Vamos con el concepto de inferencia estadística. La inferencia estadística nos permite establecer unos valores, un intervalo, unos parámetros, digamos un intervalo de confianza en el que podemos creer que en él va a estar nuestra variable, nuestro valor. ¿De acuerdo? Nos permite inferir. Es decir, extraer por medio de la deducción unos datos de modo que se aproximen a lo que realmente
sucederá. Y para la inferencia estadística emplearemos las distribuciones que ya venimos conociendo y trabajando. Para ello tenemos varios conceptos. El nivel de confianza, que lo llamaremos 1 menos alfa, el nivel de significación, que es alfa, el intervalo de confianza, que es esta fórmula de aquí, este intervalo, el extremo inferior y el extremo superior, que debéis memorizar. Ahora veremos qué es esto. Y el error máximo admisible o margen de error, que es esta formulita de aquí. Esto, chicos y chicas, os lo tenéis que aprender, unas fórmulas, y porque con ellas vamos a trabajar en multitud de ejercicios. Vamos con un ejemplo. En una población se ha preguntado a 16 comercios el precio de un determinado producto. La media de dichos precios es de 104 euros. Suponiendo que los precios del producto se distribuyen como una normal de varianza 25 y media desconocida, nos preguntan lo siguiente. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de la media muestral? Vamos con la primera pregunta. Como nos piden la distribución de probabilidad de la media muestral, nosotros aproximamos con nuestras distribuciones que ya conocemos. La media muestral no la conocemos, la dejamos en desconocida. Sin embargo, la desviación típica sí que la conocemos, es 5, porque cuidado, chicos y chicas, no nos dan la desviación típica, nos dan la varianza. Y sabemos que la varianza es el cuadrado de la desviación típica. Luego, la desviación típica será 5, que es con lo que tenemos que trabajar. Cuidado con este datito, ¿vale? Que no metamos la pata y pongamos aquí la varianza cuando tenemos que poner la desviación típica, ¿de acuerdo? Esto es la varianza, es decir, la desviación típica al cuadrado. Una vez tenemos eso, bueno, también podemos preparar la aproximación, la distribución de la media muestral, y aquí calculamos el nivel de confianza. ¿Cómo nos piden? 0,95, porque lo que me piden es determina un intervalo de confianza al 95% para la media poblacional. Luego es 0,95, es nuestro nivel de confianza. Luego el nivel de significación es 0,05. Nosotros tenemos que calcular la mitad de ese nivel de significación, puesto que es lo que vamos a necesitar aquí, en este dato, ¿de acuerdo? Luego lo calculamos y es 0,025. Pero como lo que necesito es 1 menos la mitad del nivel de significación, nos quedaremos con 0,975. Una vez tenemos esto, sabemos que la probabilidad de que z sea menor o igual a este dato, o como es más conocido, valor crítico, porque z sub alfa partido por 2 es valor crítico. Luego, esta probabilidad se calcula igualando a 1 menos alfa partido por 2, es decir, el nivel de significación entre 2. Por lo tanto, una vez lo tenemos calculado, y ahora para calcular el valor crítico, una vez tenemos hallada que la probabilidad es igual a 0,975, fijaos lo que significa el valor crítico. El valor crítico está relacionado con el nivel de confianza tal y como ya sabéis. Y, como veis, está relacionado directamente con el nivel de confianza. Según cada valor crítico tendremos un nivel de confianza u otro. Ahora, ¿cómo calculamos el valor crítico teniendo la probabilidad? Nos iremos a la tabla de la distribución normal, buscaremos, no como siempre que buscábamos en las dobles entradas, sino que buscaremos en la tabla la probabilidad que nos ha dado, en este caso 0,9750, y veremos a quién se corresponde. Y fijaos, se corresponde al 1,96. Y de ahí obtenemos el 1,96. Ahora nos pedían determinar un intervalo de confianza al 95% para la media poblacional. Una vez yo ya tengo que mi valor crítico es 1,96, simplemente aplicamos la formulita que sabemos que tenemos que aprendernos para poder trabajarla. Sustituimos, 104 era la media, menos 1,96 por 5, la desviación típica entre la raíz del tamaño muestral,
Y por el otro lado, suma. Lo que nos dan, ya tenemos determinado el intervalo de confianza. Vamos con otro ejemplo. El peso de los niños de 10 semanas de vida se distribuye como una normal con desviación típica 87 gramos. ¿Qué tamaño debe tener la muestra para que al estimar la media poblacional con un nivel de confianza del 95%, el error cometido no sea superior a 15 gramos? Fijaos que lo primero es que nombramos a la X como el peso de los niños varones de 10 semanas, ¿vale? Que es lo que nos están indicando. El nivel de confianza sabemos que es del 0,95. Luego, de esta manera, ya sabemos y también sabemos que el error, que esta fórmula también nos la tenemos que aprender, ya lo sabéis, tiene que ser menor de 15 gramos, porque es lo que me están pidiendo. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser hallar el nivel de significación. Despejamos aquí alfa y el nivel de significación es 0,5. De esta manera ya podemos hallar el valor crítico, ¿de acuerdo? De esta manera hallamos 1 menos la mitad del nivel de confianza, como siempre, 0,975, y así podemos hallar de nuevo nuestro valor crítico, ya sabéis, acudiendo a las tablas, que en este caso nos da lo mismo que nos daba en el ejercicio anterior. Como el error debe ser menor de 15, simplemente yo coloco aquí los datos, que conozco ya el valor crítico y la desviación típica, y entre raíz del tamaño muestral despejamos simplemente una inecuación sencilla que todos sabéis enfrentaros a ella y nos da que el tamaño muestral debe ser mayor de 129,641. Como no podemos dividir a los niños por trozos, el número mínimo de personas para la muestra debe ser de 130. Vamos con otro ejemplo. Las ventas mensuales de una tienda de electrodomésticos siguen una distribución normal de desviación típica 900 euros. En un estudio estadístico de las ventas realizadas en los últimos 9 meses, se ha calculado un intervalo de confianza para la media muestral mensual de las ventas, cuyos extremos son 4.663 y 5.839. ¿Cuál ha sido la media de las ventas en estos 9 meses? Como siempre, lo primero que hacemos es nombrar. X son las ventas mensuales y sabemos que se va a distribuir con esta distribución cuya media no conocemos, de hecho es lo que nos preguntan. Sin embargo, sí podemos también saber cuál es la distribución de las ventas medias mensuales. Pues, como tenemos el tamaño muestral, que son 9 meses, lo que haremos será colocar en nuestra distribución los 900 de la desviación típica entre la raíz de 9 y nos da mu 300. Con esta información ya podemos ir trabajando. También sabemos el intervalo de confianza que nos han dado, ¿de acuerdo? Y además, el intervalo de confianza sabemos que su suma entre 2 nos da la media muestral, es decir, la media muestral estará entre los dos extremos del nivel de confianza. Luego ya conocemos la media muestral. También con los intervalos de confianza podemos conocer el error cometido, puesto que el error cometido es la diferencia de los dos intervalos entre 2. Con esto sabemos que el error cometido es 588 y de esta manera ya podemos hallar, acudiendo a la fórmula que nos debemos saber, a esta fórmula podemos calcular el valor crítico, puesto que tenemos la desviación típica, el tamaño muestral y el error. El valor crítico entonces nos da 1,96 y acudiendo a las tablas en orden inverso, sabemos que la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,96 es 0,975. Así ya podemos, despejando, calcular el nivel de significación y con él el nivel de confianza. Luego el nivel de confianza del intervalo es del 95%. Vamos con un último caso en el que nos dicen el mínimo tamaño muestral necesario para estimar la media de una determinada característica de una población que puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal, desviación típica omega con un error máximo de 3,290 y un nivel de confianza del 90%, supera en 7.500 unidades al que se necesitaría si el nivel de confianza fuera del 95% y el error máximo fuera de 7,840. Exprésense los tamaños muestrales en función de la desviación típica y calcúlese la desviación típica de la población y los tamaños muestrales respectivos. Nos piden que utilicemos un
valor crítico de 1,645 y fijaos, nos piden que utilicemos un nivel de significación entre 2 del 0,05. Como nos dan el valor crítico, nos dan la desviación típica y no tenemos el tamaño muestral, pero sí el error, simplemente despejamos y hallamos el tamaño muestral, pero en función de la desviación típica, porque no nos la dan como número, pero sí nos la dan como parámetro. Es decir, tenemos una desviación típica omega y por lo tanto la utilizamos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el tamaño muestral del primer caso. Calculamos también de la misma manera el tamaño muestral del segundo caso. Y con estos dos sabemos que el tamaño muestral es igual a 7.500 unidades más el tamaño muestral del segundo caso. Luego, recalculando, llegamos a una ecuación en función de la desviación típica. Despejando, ya tenemos, bueno, aquí es en función de la varianza porque es la desviación típica al cuadrado. Pero despejando obtenemos la desviación típica que nos da 200 y con ello ya podemos calcular tanto el tamaño del primer caso como el tamaño del segundo sin ningún tipo de dificultad. Como veis, chicas y chicos, en la estadística no es muy difícil. Lo difícil es aprenderse las fórmulas y saber aplicarlas en el momento correcto y oportuno, que estoy segura de que con práctica y trabajo lo conseguiréis. Ya sabéis, chicas y chicos, la práctica es la única herramienta que nos lleva al éxito. ¡Hasta luego!